Para 1976 surgen una cantidad de películas de un nuevo estilo que, para que se entienda, atornillaba a los espectadores a las butacas porque o eran de horror, terror, dramas psicológicos que marcaron toda una historia. La verdad, antes se hacían películas, vamos a decir, muy costosas, que eran épicas y contaban las grandes batallas, los grandes hechos de la historia, y movía muchos protagonistas secundarios, muchos animales en algunos casos, eran megaproducciones que costaban mucho dinero, y como el cine comenzaba, bueno, dejaba dinero, pero haciendo la salvedad que primero empezó mudo, después vamos así con audio, después eh, vino el color con el CinemaScope, pantalla más ancha, y bueno, a llegar a ser tridimensional o hoy de alta definición. Para el caso que les quiero comentar de los años 70, comienza con una película El Exorcista, actor principal Max von Sydow. Como dice, es un exorcismo de una niña de 12 años que los lleva al Oscar. Eh, pero en el año 75, con Jack Nicholson y Atrapados sin salida de Milo Forman, impulsada también por el hijo de Kirk Douglas, Michael Douglas, que era un joven, pero que 10 años tardaron que ese guión llegara al cine. O sea, había empezado a mediados de los 60 y no parecía, vamos así, como algo como para poner, porque ya les digo, estaban esas grandes producciones. Entonces, se asociaba a grandes producciones con miles de extras, a tener taquilla. Y acá cuatro o cinco protagonistas en total, o 15, y recaudaban más dinero todavía, con con poca inversión. No tenían que viajar a otros países. Esta es una película de la que vamos a hablar ahora, que quería contarles. Jack Nicholson ya había tenido 5 presentaciones, vamos a decir, nominaciones al Oscar, y recién la gana con esta, con Atrapado sin salida. Milo Forman había tenido también sus películas y tiene su primer Oscar. El guión tiene el primer Oscar junto con Louise Fletcher, que es la que hace de mala en la película, que es la interpretación de una aterradora enfermera, Rachel, o Raquel para nosotros los españoles, los castellanos. Era una persona, ya tenía más de 40 años, había estado incursionando en la televisión, y bueno, de ella les quería hablar
en un contexto de un neuropsiquiátrico donde ella manejaba los protocolos médicos que para esa época ya estaban un poco perimidos porque incluían los electroshock. Los pacientes prácticamente para que no molestaran estaban dopados. Y los que no hacía falta que se los dopara eran personas que estaban como sonámbulos, zombies, como quieran llamarlos. Era algo en lo que se metió McMurphy, que es el personaje, vamos a decir, de la película, Jack Nicholson, que como hacía picardías y estaba de vez en cuando en yendo y saliendo preso, porque no era que robara ni hiciera crímenes mayores, sino que era de hacer delitos menores, porque era de vivir en la broma con sus banditas. Y el juez le pregunta por qué hace esas cosas y él ve la oportunidad de bromear al juez sin que éste se dé cuenta y le dice que no sabe por qué, porque le viene en la cabeza hacer tal cosa y él no se da cuenta de lo que hace y que sería mejor que en lugar de mandarlo a la cárcel le hicieran un estudio por qué hacía esas cosas, porque él era una persona, creía que normal, pero aceptaba que hacía cosas que no eran de persona normal. Entonces el juez le dice, bueno, perfecto, lo voy a mandar a que lo estudien, a ver si hay alguna cosa y seguramente se puede corregir. Y lo manda a un neuropsiquiátrico, se sitúa en Oregon, donde se usó un hospital como set de filmación. Y viene a quien contratan para que lo acompañe a Nicholson y haga el papel de malvada en esta película. Pasaron muchos y muy importantes como Jane Fonda, Diane Keaton, Faye Dunaway. Pasaron varios, pero nadie quería porque tenía que hacer el papel de mala y quedaban estigmatizadas después en esos papeles y no podían salir. Y como eran más jóvenes, tenían todo un futuro por delante. No era el caso de Louise Fletcher, que hace el papel de Raquel. Y después de que le toman en el casting varias veces y le hacen hacer relatar el guión o trozos del guión varias veces y la mandaban de vuelta, le decían que no iba a servir, pero ella insistió y cada vez que la llamó volvió. Era una actriz alta, alta para la media de las actrices, casi 1,80 m, 1,79 m. Y bueno, hace el papel de dura. Ella pensaba que era lo que tenía que hacer. Según lo cuenta después, ella pensaba que era una persona mala, pero porque tenía que hacer eso para el bien de los pacientes. Pero era algo siniestro lo que se hacía porque a poco de andar le dicen a McMurphy, Nicholson, que de allí no va a salir nunca más. Bueno, esto
lo hace repensar a McMurphy. En la película hay un descendiente de indio americano grande que pasaba como sordomudo. Y bueno, un día se sincera él y le dice, yo no soy sordomudo, me hago. Dice, como vos te haces el loco, yo me hago el sordomudo, porque de esa forma me quedo acá y no paso toda la mala vida afuera porque no nos quieren y me va a pasar como mi padre que la botella lo tomó a él en lugar de él tomar la botella, de la botella. Entonces, prefiero quedarme acá y hago como haces vos. Los remedios hago como me los tomo y no me los tomo, me porto bien y acá estoy, parado o sentado y él le dice, no, no quisieras que nos vamos a Canadá. Y, bueno, entonces planean irse, pero después a McMurphy, en la película por supuesto, le da pena dejarlos. Entonces como que le vas dando ciertos gustos a algunos que ya están en una etapa, vamos a decir, de deterioro. Pero eso lo paga con los castigos que son el electroshock, hasta que enfrentado con la enfermera, esta enfermera, vamos a decir, que interpretaba a Louis Fletcher, con Raquel, enfrentado porque le hizo las mil y una y la mujer, vamos a decir, un día se propasó con el electroshock con un muchacho y ese muchacho, vamos a decir, murió. Entonces ahí McMurphy se siente culpable y hay una escena, la más fuerte de la película, que es cuando la intenta estrangular y si no es por los guardias que la alcanzan a salvar, ya estaba prácticamente muerta. Es una escena fortísima y porque está muy bien artísticamente realizada. Bueno, eso lleva a que le apliquen el electroshock a Nicholson, a Fletcher, a McMurphy y queda completamente, vamos a decir, sin cerebro, queda un zombie. Entonces ese amigo indio con el que pensaban irse a Canadá, huir y irse, no les voy a contar el final de la película, pero toma allí una cierta relevancia. Y bueno, la película termina y los espectadores en todos los cines, empezó todo en Chicago cuando se hizo la van premier, como se dice. Bueno, termina la película y se levanta la gente y aplaude. Una cosa que era común para el teatro, pero nunca para el cine. Entonces, digamos que de Nicholson no se podía esperar más de lo que hizo, porque
era uno de los mejores actores y ha sido uno de los mejores actores de la historia. La que llamó la atención es lo destacado de Louise Fletcher, esta mujer que trabajó de una manera impecable. Los cambios de colores de la piel según la trama de la película, cómo se iba desarrollando el guión, los enfrentamientos con diferentes psiquiátricos, el cinismo para tratar a otros, una actuación inimaginable para una actriz desconocida. Entonces, cuando yo les quiero contar esto, es porque una persona que no estaba en los cálculos de nadie llega al Oscar, y dijimos que el Oscar lo había ganado Nicholson, lo había ganado Milo Forman, el guión, y como actriz lo gana Louise Fletcher, que sube al escenario, le entrega el premio Charles Bronson. Fue algo para la gente, inclusive que estaban esperando de 4 o 5 películas muy buenas del año 75. No las voy a enumerar ahora porque están en inglés y la verdad que no hablo muy bien el inglés. Entonces, esta escalofriante administradora sube, recibe el premio, uno de los 5. La música fue el 5.º Oscar. Sube a recibir el premio y sorprende a todos, luego de agradecer el premio a la concurrencia, a Bronson, hace con las manos el agradecimiento a los padres. ¿Y por qué con las manos? Porque los padres eran sordomudos. Una, la madre de nacimiento, y el padre porque había tenido un accidente con un rayo. Entonces, todo se dio para que pasara a la historia ese hecho. Ella después, bueno, fue muy requerida, contó parte de su historia, vivía, vamos a decir, en California, tenía hijos, no pensaba volver al cine, pero le habían insistido y a ella le terminó gustando, pero no sabía que iba a hacer un papel de malvada, que en cierta forma se lo ocultaron un poco porque todas rechazaban hacerlo. Y luego tiene algunas participaciones, como en El Exorcista 2, que fue una mala película, y también hace de una persona maléfica 2 minutos ahí en la película, no tuvo grandes participaciones. Y bueno, hoy es una persona de 86 años, y creía que era bueno recordarlas. Película Atrapados sin salida, Jack Nicholson, Louise Fletcher.